Buenos días. Continuamos estudiando la unidad 1 de la materia de termodinámica llamada sistemas termodinámicos. Nos encontramos en este momento en la semana 2, que corresponde lunes 24 a sábado 29 de agosto, y seguimos estudiando los primeros dos capítulos de este libro que hemos tomado como base, Calor y Termodinámica de Szymanski-Titman, sexta edición. El capítulo 1 llamado Temperatura y el capítulo 2 llamado Sistemas termodinámicos simples. Acá podemos ver la guía de estudio que corresponde a la unidad 1 que se contempló se estudiara en 2 semanas. La semana anterior se vio una introducción, sí, se vieron algunos temas, algunas ideas fundamentales, y en esta semana 2 corresponde finalizar el estudio de la unidad 1. Como se pueden observar aquí, estos diferentes subtemas, ¿sí?, y sus correspondientes secciones en el libro empezaron a ser estudiados en las sesiones anteriores, ¿no? Por ejemplo, en la sesión 2 de la semana 1 se hizo mención del equilibrio térmico, ¿sí?, de la ley cero de la termodinámica, y se comenzó a mencionar las nociones de ecuaciones de estado. Asimismo, también se vieron algunos conceptos correspondientes a la semana 2, porque se mencionó el concepto de temperatura. Se entendió la temperatura como una función que describía, ¿no?, el estado de equilibrio térmico de un sistema. Se habló sobre el punto fijo, sobre el establecimiento de una escala de temperatura. Y para esta semana, para esta segunda semana, se va a continuar estudiando esta parte, enfocándonos en los diagramas de fase, en los cambios diferenciales de estado, los teoremas, algunos teoremas matemáticos útiles y algunas aplicaciones. Hay algunos conceptos que no se han mencionado explícitamente en las sesiones, pero que se ha asumido que se conocen o que se deben manejar. Por ejemplo, a profundizar sobre el criterio macroscópico y el criterio microscópico, comparar esos dos criterios, conocer el propósito de la termodinámica, dar una definición de variables extensivas e intensivas. Definir qué es un sistema, y los tipos de sistemas son conceptos que no se han mencionado explícitamente en clase, pero que son conceptos fundamentales que deben conocerse y que de Física 2 también podríamos ir a recordar. Entonces, vamos a continuar principalmente con el capítulo 2 de este libro, y vamos a comentar ahora sobre algunos de esos conceptos fundamentales. Sí, vamos a hablar de el cambio de estado. De lo que dijimos en las sesiones anteriores, en la sesión anterior, sí, definimos que el postulado de estado, y definimos que un sistema podría ser correcta y completamente descrito utilizando dos coordenadas termodinámicas, que esas coordenadas eran necesarias y suficientes, ¿no?, para hacer una descripción completa del sistema. Entonces, cuando una de esas coordenadas, ¿verdad?, sufren algún cambio, las demás coordenadas que dependen de ella también van a sufrir un ligero cambio, y decimos que se produce un cambio de estado. Entonces, por ejemplo, tenemos la siguiente imagen: diferentes estados, una cantidad de agua a una determinada presión, a una determinada temperatura y pues un determinado volumen. Tenemos aquí en un primer estado el agua a una presión atmosférica a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius y un determinado volumen. Entonces, si colocamos una fuente de calor, la presión
y hacemos que la presión permanezca constante, la temperatura va a aumentar de 25 grados a 100 grados Celsius y el volumen va a ir aumentando y así sucesivamente hasta tener una infinidad de estados. Entonces no debemos confundir cambio de estado con cambio de fase. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos los primeros dos estados. En este ejemplo, el estado 1 y el estado 2 están en fase líquida, el agua está en fase líquida y luego pasamos a un estado 3, donde comienza a haber una evaporación, sí, de líquido y se encuentran en un estado de equilibrio el vapor y el líquido, ¿sí? Una mezcla saturada, y luego pasamos completamente a un estado de vapor, a una fase de vapor. Entonces son diferentes estados y algunos de ellos sí son cambios de fase. Entonces vamos a decir que los cambios de fase son cambios de estado, pero no todos los cambios de estado son cambios de fase. Bien, entonces en función de las variaciones que se dan en las coordenadas termodinámicas, va surgiendo el concepto de equilibrio. Sí, si comenzamos a analizar las fuerzas mecánicas que existen en el interior de un sistema o las fuerzas que existen en el sistema en comparación con el entorno, entonces esas interacciones dentro del sistema o del sistema con el entorno, si esas fuerzas están en equilibrio, entonces podemos decir que el sistema se encuentra en un estado de equilibrio mecánico, ¿verdad? Por ejemplo, en esa imagen tenemos dos gases, podríamos decir, y en el segundo caso tenemos que la presión del gas A es mayor que la presión del gas B, de forma que este sistema A le está ejerciendo una presión al sistema B, o sea, una fuerza externa está cambiando el estado de este sistema B. Decimos que B no está en equilibrio mecánico, o este sistema como tal no está en equilibrio mecánico, en comparación con la imagen de arriba, que en ambos lados hay un equilibrio, la presión de A es igual a la presión de B, entonces vemos que no hay ninguna variación. Entonces, también de estas fuerzas dentro del sistema, ¿sí? eh, surge la idea de equilibrio químico. Sí, al igual que el equilibrio mecánico, sí, dentro del sistema, sí, dentro de la estructura interna del sistema, no existen cambios espontáneos, como por ejemplo reacciones químicas o una transferencia de materia de una parte del sistema a otra, como una difusión o una disolución. Se dice que el sistema se halla en un estado de equilibrio químico. Sí, podemos ver acá esta imagen de la concentración de una sustancia y acá podemos ver en el eje X el tiempo. Entonces, a medida que pasa en un punto del tiempo, se tienen diferentes concentraciones y a medida que pasa el tiempo llegan a un estado de equilibrio químico en donde ya tienen la misma concentración. Y por último tenemos el equilibrio térmico que ya mencionamos en la sesión anterior. Sí, ya mencionamos en la sesión anterior y podemos ver en esta imagen. Tengo una pared adiabática y tengo una pared diatérmica o diatérmana. Y entonces yo sé que en la pared, cuando estén en contacto dos objetos a través de una pared adiabática, entonces ambos objetos pueden tomar cualquier estado. Las coordenadas que lo definen pueden tomar cualesquiera valores sin ningún tipo de restricción. Entonces lo vemos acá con colores.
Tenemos, digamos, por ejemplo, la presión en este sistema y tenemos la temperatura en este otro, o el volumen, ¿sí? El volumen en este otro sistema. Y podemos visualizar de que cada uno tiene diferentes valores en las coordenadas, ¿no? Este tiene una presión determinada, este tiene otra presión determinada y temperaturas diferentes y volúmenes diferentes. Sí, no hay ningún tipo de interacción entre estos dos porque esta pared es adiabática, entonces cada uno puede tomar cualquier valor, cada coordenada de cada sistema puede tomar cualquier valor. En cambio acá en una pared diatérmica, sí, esta pared permite los cambios espontáneos entre estos sistemas de forma que pasado cierto tiempo las coordenadas de cada uno de los sistemas toman valores específicos debido a esas interacciones que comienzan a suceder. Entonces decimos que cuando en ambos sistemas se alcanza, dejan de haber cambios en estas coordenadas, entonces se ha alcanzado el equilibrio térmico. Y lo podemos medir, determinar con la función o si ya establecemos una escala, pues con la temperatura. Eso es lo que vimos en la sesión anterior. Entonces, estos tres, sí, cuando en un sistema se encuentran esos tres tipos de equilibrio, decimos que el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico. Sí, entonces, los estados de equilibrio termodinámico pueden describirse en términos de coordenadas macroscópicas sin intervención del tiempo, es decir, en función de coordenadas termodinámicas. Al menos, ¿no? La termodinámica clásica no intenta ocuparse de aquellos problemas en los que intervenga la velocidad del proceso. Eso ya corresponde a otras ciencias como por ejemplo la teoría cinética de los gases, la hidrodinámica o la cinética química. En este caso vamos a hacer caso omiso de la velocidad en los procesos. Entonces vemos que estas relaciones entre las diferentes variables nos llevan a establecer, a que sea posible establecer una ecuación. Sí, si un sistema no cumple las condiciones de equilibrio mecánico y térmico, los estados por los cuales pasa el sistema no pueden describirse en función de las coordenadas termodinámicas referidas al sistema en conjunto. Entonces debe de haber un equilibrio para que puedan describirse en función de las coordenadas. Si no existe equilibrio, si hay una variación, pues entonces estas no se puede describir. Sí, entonces, si continuamos con esta parte, surge la idea de ecuación de equilibrio. Entonces existe, ¿sí?, una ecuación de equilibrio que relaciona las coordenadas termodinámicas y que priva de su independencia a una de ellas. A esa ecuación se le llama ecuación de estado. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cantidad de gas, ¿no?, un volumen, entonces yo comienzo a disminuir ese volumen, puede ocurrir que yo mantenga, o sea, tenga control de dos coordenadas, y entonces si tengo el control de dos coordenadas, por ejemplo, voy variando la presión, ¿sí? Voy variando la presión y por ejemplo, decido mantener constante la temperatura. En este ejemplo, sí, si yo voy variando la presión, voy aumentándola. Al principio tengo una atmósfera, luego agrego dos objetos, entonces la presión aumenta a 2 atmósferas, luego 3 atmósferas, y de alguna forma controlo que la temperatura se mantenga constante.
Entonces, la presión y la temperatura serían las coordenadas independientes y el volumen sería la coordenada que quedaría dependiendo o quedaría en función de la presión y la temperatura. Entonces, eso es una ecuación de estado, ¿verdad? En la cual las coordenadas termodinámicas, hay una relación entre un par de coordenadas termodinámicas y la otra coordenada restante queda en función, eh, en función de las otras dos. ¿Sí? En función de las otras dos. Una ecuación de estado no es una ecuación puramente teórica. Es una ecuación que puede ser encontrada o establecida gracias a la experimentación, o sea, puede ser una ecuación empírica, sí, que haya sido deducida o establecida a través de experimentos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a definir qué son los sistemas hidrostáticos. Ya lo habíamos mencionado en la sesión anterior cuando mencionamos el postulado de estado. Si mencionamos otra vez que es un sistema hidrostático, ¿verdad? Que es cualquier sistema de masa constante que ejerce sobre su entorno una presión hidrostática uniforme, ¿sí? Y cualquier efecto externo es despreciable, como por ejemplo la fricción o la gravedad o las interacciones electromagnéticas. Vamos a considerar eso como un sistema hidrostático. Estos sistemas hidrostáticos se dividen en sustancias puras y en mezclas homogéneas y heterogéneas. Sí, que es una sustancia pura. Acá tenemos un ejemplo de nitrógeno y aire gaseoso, que son sustancias puras. Una sustancia pura, sí, es un componente químico que puede estar en diferentes estados, en diferentes fases. Fase sólida, líquida o gaseosa, o puede ser una mezcla de dos o, o tres. No, entonces tenemos acá arriba que son componentes, sí, y luego acá tenemos abajo en la figura 2 una mezcla, ¿no? De agua líquida y gas, y agua gaseosa es una sustancia pura. Sí, que es esta figura en el literal A. Y luego tenemos acá a la par una mezcla de líquido y gas y aire, perdón, y aire. Entonces esto no es una sustancia pura. Entonces una sustancia pura debe ser el mismo componente químico en una sola fase o en diferentes fases. ¿Sí? Si yo tengo dos componentes, diferentes componentes químicos, entonces estaré hablando de una mezcla que puede ser homogénea o puede ser heterogénea. Entonces, si hablamos de una mezcla homogénea, sí, como por ejemplo una mezcla de gases inertes, una mezcla de gases activos, o una mezcla de líquidos, o una de soluciones, una mezcla homogénea, en donde están mezclados distintos componentes. Ahora, una mezcla heterogénea, sí, es una mezcla de, por ejemplo, de gases distintos que están en contacto con una mezcla de diferentes líquidos. Entonces tengo el caso donde ambas sustancias o ambos sistemas están en diferentes fases y no corresponden a los mismos componentes, a los componentes químicos. Vamos a estudiar por el momento las sustancias puras. Sí, las sustancias poseen una ecuación de estado, como ya dijimos, y aunque su forma general sea demasiado complicada para ser expresada matemáticamente,
sí puede ser representada en forma gráfica por una superficie. Sí, como ya mencionamos, no habrá momentos que no es tan sencillo tener una ecuación matemática que describa todo el comportamiento durante todos los cambios que se vayan dando, los cambios de estado, en una sola ecuación. Por eso es que surgen estas herramientas de los diagramas o las superficies. Sí, la ecuación de estado de un sistema PVT define una superficie en un sistema de coordenadas rectangulares, en el cual se representa la presión, el volumen y la temperatura según los tres ejes. Los diagramas PV y PT son las proyecciones de la superficie PVT sobre los planos correspondientes. Sí, entonces, antes de ver las ecuaciones de estado, algunos ejemplos de ecuaciones de estado, vamos a ver estos diagramas o esta superficie PVT. Entonces, aquí podemos observar la superficie en donde tengo, si lo queremos imaginar como el sistema de coordenadas X, Y, Z, puedo tener aquí, digamos, X, el volumen, acá podría tener en Y la temperatura y acá podría tener en Z la presión. Entonces, la proyección de esta superficie en un plano, en el plano de volumen-temperatura, me da esta imagen, y la proyección de esto en el plano presión, sí, en ese plano presión-volumen me da esta imagen. Entonces, en algunos casos se estudian los diagramas y en otros casos se puede mencionar el estudio completo de la superficie. Vamos a mencionar algo del diagrama. Vamos a comenzar estudiando el diagrama PV, es decir, el diagrama, el plano conformado por la presión y el volumen, ¿sí? La presión y el volumen. Entonces vamos a ir mencionando, vamos a estudiar este diagrama. ¿Sí? Vamos a intentar explicar cada una de estas partes. Sí, primero mencionamos algunas generalidades. Sí, con solo ver este diagrama, ¿sí? A solo ver, acá tenemos 4 regiones. Bueno, 3 podrían ser y una cuarta, ¿no? Tenemos una región amarilla, que es el gas, una región celeste, donde hay líquido saturado, vapor saturado. Tenemos una sección color damasco, que es vapor, y luego tenemos esta azul, que es una fase líquida. Sí, tenemos acá, por ejemplo, estas líneas horizontales, que como esto es un diagrama de presión con respecto al volumen, estas líneas horizontales serían isóbaras, ¿sí? Y tenemos estas líneas que nos recuerdan de lo que vimos en la sesión anterior, que serían isotermas. Y tenemos estas líneas casi verticales que serían pues isócoras, ¿no? Casi son procesos isocóricos. O sea, primero tener en mente eso, ¿no? Ahora, mencionemos primero de forma general y luego explicamos con un ejemplo como hacen en el libro. Si mencionamos de forma general, vemos que la curva del cambio de fase está en negro. ¿Cuál es esa curva de cambio de fase? Es esta. Comienza aquí, ¿sí? O acá, ¿sí? Sobre esta línea acá. Luego aquí hay un cambio y viene acá. Esta es la curva de cambio de fase. ¿Ok? Se define una campana celeste, que es esta campana. Sí, en esa campana es la zona donde se produce el cambio de fase. Sí, en esta zona se produce el cambio de fase. Luego, a la izquierda de la campana celeste, acá tengo una región azul. Sí, en esta región azul se encuentra el líquido saturado. A la derecha de la campana celeste tengo
una zona de vapor sobrecalentado, como me está diciendo acá, en este color damasco. Las líneas que aparecen, estas líneas acá, como ya mencionamos antes, son isotermas. De estas líneas, de todas estas, destaca esta, ¿verdad? Que está más gruesa, llamada isoterma crítica. Cuando el vapor de agua está sobre esta temperatura crítica, que sería acá en este punto, por mucho que se comprima el vapor, este no va a condensar. Entonces se define la zona amarilla que corresponde al gas. Sí, hay un cambio de fase y se conforma se define toda esta región que corresponde al gas. También se debe tener claro que en la fase líquida, ¿sí? En esta fase líquida, en la región azul, las isotermas son casi verticales. Esto se debe a que el agua es un fluido casi incompresible, entonces se requiere una presión bastante grande para poder comprimir eh, los líquidos. Cualquier estado en el que comienza un cambio de fase se dice que está saturado, entonces por eso vemos acá vapor saturado, líquido saturado, porque se cumple esta observación. Cualquier estado en el que comienza un cambio de fase se dice que está saturado. Vaya, estas son como las generalidades. Ahora, si comenzamos a analizar poco a poco cada una de las partes de este diagrama, podemos tomar como ejemplo lo que dice en el libro. Imagínense que tenemos una cantidad de agua. Sí, imagínense que tenemos 1 kilogramo de agua a unos, por ejemplo, 94 grados Celsius. Está a punto de hervir esa cantidad de agua y supóngase que lo ubicamos en un recipiente con una capacidad de 2 metros cúbicos. Se hace un vacío en el agua, entonces lo que va a ocurrir es que se va a evaporar totalmente y el sistema va a estar en un estado conocido como vapor no saturado. Eso se representa, es el inicio, digamos, donde vamos a comenzar y es en este punto A. Entonces el agua se acaba de evaporar, ¿sí? Se hizo el vacío en el recipiente y el agua estaba a 94 grados, se hace el vacío, entonces se evapora, pero está relajada, ¿no? Nos podemos imaginar las moléculas relajadas, a ese estado se le llama vapor no saturado. Entonces imagínense que un dato, el vapor no saturado tiene una presión menor de la presión atmosférica. La presión que tiene el vapor no saturado es menor a 101.325 pascales. Ahora imagínense que se comienza a comprimir el vapor. Estamos en este punto, en A, y se comienza a comprimir el vapor de una forma isotérmica, o sea que lentamente se va comprimiendo el vapor de manera que la temperatura se mantenga constante. Entonces se llega a un punto B, sí, muy despacio sobre esta línea, sobre esta isoterma. Sí, se llega a este punto B. En este punto B decimos que el vapor ya está saturado. Entonces se llega a un punto en donde el vapor está saturado y podemos continuar con esa compresión. Entonces, hasta este momento, sí, definimos esta línea de acá como la curva de saturación del vapor. Entonces, de A a B, el vapor se saturó. ¿Sí? Entonces, luego en este punto B seguimos con la compresión. ¿Sí? Y lo que va a ocurrir al seguir con la compresión es que se va a producir eh, una condensación, ¿verdad? Va a permanecer constante la presión en un proceso isobárico mientras se mantenga constante la temperatura. Sí, entonces en este punto seguimos comprimiendo en ese punto. Sobre esta línea horizontal está ocurriendo un proceso isobárico y se está ocurriendo el cambio de vapor a líquido, o sea, se está condensando. Sí, siempre y cuando la
presión se mantenga constante y la temperatura también. Entonces recordemos acá que en un diagrama presión-volumen, y también de lo que vimos antes de lo que es una isoterma, estas líneas son isotermas y a medida que vamos ascendiendo la temperatura es mayor. Entonces, pero imagínense que estamos en esta primera línea y la temperatura es constante y la presión es constante, entonces se va a producir la condensación en un proceso, mediante un proceso isobárico. Entonces, en cualquier punto entre B y C, el agua y el vapor están en equilibrio. Entonces, en esta campana celeste hay tanto vapor como líquido y ambos están en equilibrio. ¿Sí? En el punto C solo hay agua en estado líquido, o sea, líquido saturado. Entonces, llegamos a este punto, ocurre un cambio de fase, ¿sí? Toda la parte que estaba aquí en vapor saturado se convierte en líquido, entonces en este punto solamente hay líquido saturado. Entonces, en este punto C, acá en el libro denotan acá como un punto D. Entonces repitamos lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Para llevar del punto C, de este punto C, para llevar al punto D se requiere una presión enorme por las características del líquido. Entonces, por eso es que casi es una línea vertical. En cualquier punto en cualquier punto de AB, ¿sí? En donde está en fase vapor, y en cualquier punto de BC, ¿sí? En cualquier punto de AB y en cualquier punto de BC, existe equilibrio entre las fases líquidas y vapor. Entonces, este recorrido que acabamos de explicar de ABCD es una isoterma típica de una sustancia pura en un diagrama PB. Entonces, ahora si analizamos estas isóbaras, la temperatura comienza a aumentar, las líneas cada vez son más pequeñas hasta que llega un punto crítico en donde se alcanza determinado estado. En este punto crítico, sí, las tres coordenadas adquieren un apellido que es crítico, ¿verdad? Entonces ahí tengo la presión crítica, el volumen crítico y la temperatura crítica. Por encima, entonces podemos observar que por encima de este punto, por encima de la temperatura crítica, solo existe fase de gas. Acá tenemos vapor, ¿sí? Acá tenemos la fase de vapor, todas estas son isotermas, la temperatura va aumentando hasta que llegan a la isoterma crítica. En esta isoterma se define la fase de gas. Entonces acá tenemos vapor y acá tenemos gas. Entonces, por encima del punto crítico, de la temperatura crítica o por encima de la isoterma crítica, solamente tenemos la fase de gas. Sí, lo otro que podemos observar es que el punto crítico es un punto de inflexión de la isoterma crítica. Entonces veo acá la isoterma, acá viene y pum, acá hay un punto de inflexión. Sí, y lo otro que podemos observar aquí es también que en esta región, que es como lo más conocido, es decir, lo que más, al ver este diagrama, es lo que es más familiar. Esto es así porque tengo esta sustancia a bajas presiones y a volúmenes grandes, entonces muestra este comportamiento. A este comportamiento de diferentes isotermas que están en esta posición
Y eso nos recuerda mucho a lo que es el comportamiento del gas ideal, que se da a bajas presiones y a grandes volúmenes. Bien, entonces acá podemos ver también algunos ejemplos. Podemos ver algunos ejemplos de cada una de estas fases, por ejemplo, o estados. Esta es un estado 1. Imagínense de un líquido a una presión de una atmósfera con una temperatura de 20 grados Celsius. En este caso, el agua existe en fase líquida y decimos que el líquido está comprimido. Veamos un estado 2 en que el agua existe como líquido y está lista para vaporizarse, o sea que decimos que es un líquido saturado. ¿Sí? Entonces está la primera situación, está acá, está por acá, en algún punto de acá, es líquido comprimido. Toda el agua está en fase líquida, entonces estamos en esta región azul. Podría ser el punto, el último punto. Sí, el punto D. Y luego vamos cambiando hasta llegar a un punto en donde el agua está a punto de vaporizarse. Entonces decimos que el agua está saturada. Entonces estamos en este punto acá, ¿sí? En donde hay líquido saturado. Luego, si vemos en la siguiente imagen, sí, a medida que el calor se incrementa o es transferido, parte del líquido saturado se vaporiza. Entonces decimos que estamos en la región en donde hay una mezcla de líquido y vapor saturado. Entonces ya en este punto, en cualquiera de estas isóbaras, nos encontramos en esta región en donde el líquido y el vapor coexisten y ambos están saturados. Y luego finalmente llegamos a un punto A o llegamos a un punto B, si seguimos esta misma línea, ¿sí? Llegando a un punto B en donde ese líquido se vaporiza, entonces decimos que hay vapor saturado. ¿Sí? Entonces nos encontramos en esta curva del vapor saturado. Entonces analizamos con estas imágenes, con estas 4 imágenes, el proceso inverso, partiendo de un punto D. En el primer ejemplo el volumen disminuía y veíamos cómo cambiaban las demás variables, cómo cambiaba la presión o cómo cambiaba la temperatura en ciertas regiones. Y luego con estas imágenes hemos mencionado el proceso inverso, que una expansión, ¿verdad? Estoy en un punto acá y el volumen comienza a aumentar. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, si ustedes ven acá, no hemos tomado en cuenta la fase sólida. Sí, no hemos tomado en cuenta, solo se ha hablado de condensación, de pasar de líquido de pasar de gas a líquido, no se ha tomado en cuenta la parte de sólida, la fase sólida, no se ha hablado de sublimación, pero se puede fácilmente agregar esa fase. Acá tenemos un ejemplo, es el diagrama anterior de una forma un poco más simplificada, solamente mostrando la campana celeste. Aquí tengo en estas 2 imágenes, tomo la primera, por ejemplo, un diagrama PV de una sustancia que se contrae cuando se enfría. Entonces una sustancia que se contrae cuando se enfría tiene esta forma. Vemos acá la campana donde el líquido y el vapor coexisten, están saturados. Vemos acá el vapor y más allá está el gas. Aquí está el punto crítico. Aquí está el líquido y entonces en esta parte acá estaría el sólido. Sí, estaría primero una parte en donde coexistirían el sólido y el líquido
y luego estaría por sí sola la fase sólida, y acá abajo también habría una franja en donde habría sólido y vapor coexistiendo. Si lo comparamos con este, en donde es un ejemplo de un diagrama PV de una sustancia que se expande mientras se enfría, como por ejemplo el agua. Entonces vamos a ver que estos dos son similares, ¿sí? Lo único que cambian es una pequeña variación en esta línea vertical, ¿no? Acá es una línea totalmente vertical, aquí hay una variación, aquí hay una inclinación. Sí, mientras aquí el volumen es constante, sí, acá hay un cambio en el volumen, hay una disminución en el volumen. Y bueno, tenemos el punto triple, que ya habíamos mencionado antes. Sí, tenemos que en un diagrama PV tenemos que el punto es una línea. Sí, en un diagrama PV se puede visualizar como una línea triple, sí, y que me está dividiendo las tres fases. Entonces, en la línea triple, en un punto determinado, que es la presión, la temperatura, sí, en el punto triple, las tres fases, vapor, líquido y sólido, coexisten y están en equilibrio. La mayoría de sustancias se contraen durante el proceso de solidificación, o sea, cuando se enfrían. El agua es una excepción, ¿verdad? Es una excepción importante. En un diagrama PV, esto se observa en el cambio en la región de saturación sólido líquido, perdón. Sí, entonces es lo que les mencionaba antes. Sí, se observa la diferencia en la región de saturación sólido líquido. En este caso la región es así, y en este caso hay una variación en la región. La línea triple contiene las tres fases que están en equilibrio. En un diagrama PT, esta línea se ve como un punto y por eso es que se define el punto triple. Sí, a bajas presiones, bajo el valor del punto triple, los sólidos se evaporan sin derretirse, y a eso se le llama o es conocido como sublimación. Bien, vamos luego a estudiar el diagrama PT, pero ahora lo vamos a hacer viendo el siguiente video. Está explicado de una forma muy entendible y es como un resumen de lo que está en el libro. Vamos a verlo. Hola, en el video anterior estudiamos un diagrama temperatura contra energía. Allí nos cuestionamos sobre la influencia que tiene. Hola, en el video anterior estudiamos un diagrama temperatura contra energía. Allí nos cuestionamos sobre la influencia que tiene la presión sobre los. Hola, allí nos cuestionamos sobre la influencia que tiene la presión sobre los procesos que se describen en ese video. Ahora contestaremos a esa pregunta analizando un diagrama presión contra temperatura. Nuestro diagrama presión contra temperatura muestra tres regiones que corresponden a las tres fases en las cuales una sustancia pura se puede encontrar. Estas regiones están limitadas por las curvas de sublimación, fusión y ebullición respectivamente. Además, se muestran dos puntos, el punto crítico y el punto triple, de los cuales hablaremos posteriormente. Nuestro sistema se encuentra sometido inicialmente a una moderada presión y tiene una baja temperatura.
La sustancia pura que estamos analizando entonces se encuentra en la fase sólida. Si nosotros agregamos energía, alcanzaremos la temperatura del punto de fusión. Este gráfico no muestra que pasar de sólido a líquido requiere una gran cantidad de energía y que en ese proceso la temperatura se mantiene constante, como ya vimos en el video anterior. Si agregamos la energía suficiente, podremos transformar toda nuestra sustancia que está en estado sólido a la fase líquida. Si continuamos agregando energía, alcanzaremos el punto de ebullición, e igualmente aquí, si nosotros agregamos más energía, la suficiente para transformar todo el líquido en vapor, alcanzaremos la fase vapor para toda la sustancia que tenemos. Repitamos el proceso isobárico anterior, pero ahora a una mayor presión. Nosotros lograremos pasar nuestra sustancia que se encuentra en estado sólido a la fase vapor. ¿Qué de notable tiene ahora este proceso? Bueno, la pregunta que nos hicimos en el video anterior fue ¿cómo se ve afectado el proceso de fusión y de evaporación cuando nosotros aumentamos la presión? Aquí nuestro gráfico nos está mostrando que el punto de fusión, la temperatura de fusión ha aumentado con el aumento de la presión. Lo mismo podemos decir para el punto de ebullición. Quiere decir que a mayor presión, eso nos lo dice este gráfico, los puntos de fusión y de ebullición se alcanzan a una mayor temperatura. También notamos que la diferencia entre esos dos puntos, el de fusión y el de ebullición, aumenta conforme aumentamos la temperatura. La distancia entre las líneas de ebullición y fusión se van alejando, se van agrandando conforme nosotros aumentamos la presión. No nos dice este gráfico si el calor latente de fusión y el calor latente de ebullición se mantienen constantes o no. Sería algo para investigar en este proceso que estamos estudiando. Si repetimos el mismo proceso pero a una baja presión, encontramos un hecho notable. La sustancia pasa de sólido a vapor sin pasar por la fase líquida. En general, las sustancias no tienen este comportamiento a la presión de una atmósfera y a la temperatura ambiente. El ejemplo típico para la sublimación es el hielo seco o CO2, que pasa directamente de sólido a vapor. Nuestro diagrama muestra un hecho notable. Existe una presión y su correspondiente temperatura en la cual las tres fases coexisten. Sólido, líquido y vapor están presentes. Este punto se conoce como el punto triple de la sustancia. Esta presión y esta temperatura son datos muy importantes de cualquier sustancia. ¿Cómo se comporta nuestro sistema para un proceso isotérmico? Supongamos que tenemos nuestra sustancia en la fase vapor a una cierta presión. Si nosotros mantenemos constante la temperatura y aumentamos la presión, llegaremos al punto de ebullición, en este caso de condensación, porque nuestro vapor se condensará y se transformará en un líquido al aumentar la presión. Si seguimos aumentando la presión, llegaremos a la curva de fusión, en este caso de solidificación, porque nuestro líquido pasará a la fase sólida. Como pueden ver, este diagrama nos permite estudiar el comportamiento de nuestra sustancia a diferentes presiones y temperaturas. No está considerado aquí el cambio de volumen en este proceso. Eso se analizará en el siguiente video. Un punto a destacar final es ¿qué ocurre si nuestra sustancia se encuentra a una temperatura o una presión más allá del punto crítico?
En estas condiciones, a una alta presión y a una alta temperatura, se dice que nuestra sustancia se encuentra en la fase fluida. Quiere decir que las características de líquido y vapor se confunden y ya no es fácil diferenciarlas. Nos vemos en el siguiente video. Bien, entonces podemos observar finalmente que estos dos, como habíamos mencionado antes, ¿verdad? Estos dos diagramas, el diagrama que acabamos de estudiar, el diagrama PT y el diagrama PB, son las proyecciones de la superficie PBT, como podemos observar ahí. Sí, entonces toda la información contenida en ambos diagramas se puede representar en esa superficie en donde están las tres coordenadas representadas. Sí, acá podemos ver lo que hemos estado hablando, la fase sólido-vapor, la fase sólida, que no se había incluido en el primer análisis, la fase líquida, y aquí está la curva celeste de allá, la campana celeste, donde están coexistiendo, está aquí la línea triple, y aquí está el punto crítico. Entonces, si lo vemos como proyectado, sería acá lo que acaban de explicar en el video, este diagrama, y acá podemos ver otra vez en un diagrama PV, ¿sí? Únicamente en un diagrama PV, esta imagen, donde está aquí un poco simplificado lo que vimos antes. Vamos a mencionar algo sobre esta superficie PBT con el siguiente video. Es corto y pues se hace prácticamente un resumen de los dos diagramas en uno solo. Hola, finalmente vamos a analizar un diagrama presión, volumen, temperatura para una sustancia pura. Es altamente recomendable haber visto los 3 videos anteriores para una mejor comprensión de lo que aquí se va a explicar. El diagrama que tenemos es representativo de cualquier sustancia pura, pero como en todo hay excepciones y la más importante de ellas sería el comportamiento del agua. Aclarado lo anterior, pasemos a ver el comportamiento de una sustancia pura en un diagrama presión, volumen, temperatura. Desde nuestros estudios básicos sabemos que la materia existe en 3 estados o fases, que es la fase sólida, la fase líquida y la fase vapor. Ese conocimiento es básico y no requiere mayor comentario. Sin embargo, este diagrama nos permite ver algunas características de esas 3 fases. Observamos que la fase sólida se encuentra a bajas temperaturas y ocupa un volumen reducido en comparación con los demás estados en los que se puede encontrar la materia. El estado de fase líquida es un estado intermedio, requiere una mayor temperatura para lograrse, y finalmente la fase vapor se encuentra en la zona de volúmenes más grandes y en general la podemos encontrar a cualquier temperatura dependiendo de la presión a la cual se encuentre sometida nuestra sustancia pura. Entre estas 3 fases hay fases intermedias que ya hemos estudiado en los videos anteriores y que son la fase sólido-líquido, la fase sólido-vapor y la fase líquido-vapor. Son fases de transición entre los estados antes mencionados. La fase sólido-líquido es la transición
de un sólido que al aumentar su temperatura logramos pasarlo a la fase líquida, ya lo hemos estudiado. Y si seguimos nosotros aumentando la temperatura, podremos pasar ese estado líquido a la fase gaseosa. Esto ya lo hemos visto, pero aquí este diagrama agrega algo interesante. No habíamos considerado el cambio de volumen durante estas transiciones. Sin embargo, aquí nos manifiesta que un cambio de sólido a líquido implica un incremento notable en el volumen del sistema que estoy estudiando. Más aún, el volumen se incrementa cuando yo paso de la fase líquida a la fase vapor. Nosotros tenemos un punto crítico que nos señala algo muy interesante. La diferencia de volúmenes entre la fase líquida y la fase vapor se va estrechando conforme aumentamos la temperatura. Existe un punto llamado punto crítico en el cual la diferencia de volúmenes entre la fase líquida y la fase vapor ya no existe, y a partir de ese momento nosotros decimos que estamos en la región de fluido, donde las características de ambas fases se confunden. Si nosotros analizamos, como ya hicimos en videos anteriores, el comportamiento de una sustancia pura que se mantiene a presión constante, nuestro diagrama aquí presente nos muestra que mientras aumentamos la temperatura y nuestro sistema se encuentra en la fase sólida, su volumen se incrementa muy poco. Cuando llega a la fase de transición entre sólido y líquido, sí se aprecia un aumento considerable en el volumen. Si continuamos aumentando la temperatura, lograremos llegar hasta el punto de evaporación. En ese momento llegamos a la fase líquido-vapor, donde es todavía más notable el cambio de volumen entre la fase líquida y la fase vapor. Ya cuando estemos en la fase vapor, el volumen se incrementa, pero ya no de manera apreciable con el aumento de la temperatura, hasta finalmente llegar a la región de los fluidos. Existe una temperatura llamada del punto triple en la cual pueden coexistir las tres fases, como ya lo vimos en otros videos, pero ahora nosotros podemos notar el cambio de volumen que sufren los sistemas cuando se tiene esa temperatura. Como pueden ver, lo único que estamos agregando a lo ya estudiado en los videos anteriores es el cambio de volumen que no fue considerado anteriormente. Esto me hace tener un diagrama en 3 dimensiones que me facilita la comprensión de lo que está ocurriendo. Tomen en cuenta que esta es una sustancia pura. Si imaginamos un proceso industrial, nosotros difícilmente tendríamos un diagrama tan simple, porque cuando se trabaja con una sustancia para aumentar su temperatura, casi siempre está llena de impurezas en un cierto grado. Por ejemplo, es difícil tener aluminio 100% puro o cobre 100% puro en un proceso industrial. Por lo tanto, no nos debería de sorprender que al querer estudiar el comportamiento de nuestro sistema en un proceso real, tendríamos una superposición de lo que aquí estamos mostrando para diferentes sustancias, y eso nos podría confundir. De ahí la importancia de tener un modelo teórico simple que me permita entender el comportamiento de una sustancia pura y que sea el paso inicial para entender un proceso un poco más complejo si en mi sistema se encuentran varias sustancias con comportamientos totalmente diferentes. Bueno, eso es todo. Espero que con estos 4 videos tengan una idea un poco más acabada de lo que ocurre. Hola. Bien, entonces para finalizar esta parte de las superficies PVT, podemos ver la siguiente imagen.
podemos visualizar lo siguiente, ¿no? Para comparar. Hemos estudiado sustancias puras, ¿no? Aquí está en la superficie PVT. Entonces hemos dicho que a bajas presiones, ¿sí? A bajas presiones y a volúmenes grandes se da este comportamiento acá, ¿sí? Este comportamiento que es muy similar al que nos recuerda al comportamiento del pH de agua. Entonces, de acá se puede ver que esta superficie es similar a esta. Entonces, aquí tenemos la superficie PVT para un gas ideal, que es el más sencillo de estudiar, ¿verdad? Que es el que se suele estudiar en física 3. Luego tenemos acá el ejemplo de una sustancia incompresible, en donde tengo que eh, cada una de las coordenadas tendría un comportamiento constante, es decir, si intento cambiar una, las otras dos van a permanecer constantes. Por ejemplo, acá, si cuando la presión comienza a aumentar, tengo acá en este punto el volumen permanece constante y la temperatura también permanece constante. O si la temperatura comienza a variar, entonces la presión y el volumen no, ¿verdad? Ellos se quedan constantes. Sí, entonces de esta superficie PVT de gas ideal es que recordamos es que surge estas relaciones que vimos en física 2, ¿no? De la ecuación general de un gas ideal, PV entre T igual a una constante, la ley de Boyle, ¿sí? Para procesos isotérmicos, ¿sí? La ley de Gay-Lussac para procesos isocóricos y la ley de Charles para procesos isobáricos. Sí, esto ya lo hemos visto antes. Entonces vemos que pueden existir diferentes ecuaciones de estado, como ya se mencionó, no necesariamente son teóricas y algunas son empíricas. La más famosa, la más común es la del gas ideal, que es bastante sencilla. Sí, ahí podemos ver en este pequeño gráfico, ¿no? Un gas real en comparación con un gas ideal. Una de las ecuaciones, bueno, otra de las ecuaciones que se menciona acá en el libro es sí, la ecuación de Berry-Bridgman. Sí, entonces si vemos esta ecuación de Berry-Bridgman, tenemos aquí la presión, el volumen, tenemos R, que es la constante de los gases, y tenemos en este caso estas tres constantes, E, B y A. Y cada una de estas constantes están en función de otras. A está en función de A sub 0 y de A minúscula, B está en función de B sub 0 y B minúscula, y E está en función de C. Entonces vemos que en total A sub 0 y B sub 0 más A, B y C, esas son 5 constantes y que se pueden ajustar. Entonces, como se pueden ajustar, este tipo de ecuaciones representa con alguna precisión todo el dominio situado por encima del punto triple. Sí, entonces vemos que diferentes ecuaciones van surgiendo para diferentes regiones. La ecuación de esta que acabamos de mencionar, de Beatrice-Bridgman, funciona eh, para representar estados que están encima del punto triple. Una ecuación puramente teórica es la ecuación de Van der Waals. Podemos ver ahí. Es esa. Y esta ecuación se cumple razonablemente bien en la región de líquido, en la de vapor y en las proximidades y por encima del punto crítico. Sí, podemos ver acá el gráfico.
y en un diagrama y en una superficie PVT. Bien, vamos a estudiar ahora, si nos adentramos al estudio un poco más formal de las ecuaciones de estado, vamos a mencionar primero los cambios diferenciales de estado. Entonces podemos mencionar que comenzar preguntándonos qué es un cambio diferencial. Sí, normalmente relacionamos los cambios diferenciales, normalmente los relacionamos con incrementos, incrementos infinitamente pequeños, ¿sí? Pero eso no necesariamente va a ser así, o en este contexto podríamos completar esa concepción de un cambio diferencial. Entonces, en el contexto de estos modelos matemáticos y que describen fenómenos físicos en los que las variables que intervienen, en este caso la presión, la temperatura y el volumen, no presentan una relación de tipo lineal, debe ser entendido un cambio diferencial como una aproximación lineal. El incremento de una función, que es una función que en general se desconoce, ¿verdad? Que es lo que estamos intentando determinar, se realiza mediante un modelo. Entonces la diferencial, además de ser una aproximación lineal al incremento, es la única aproximación que permite obtener la función incógnita mediante el proceso de integración. Entonces son dos aspectos que hay que recordar de que es un cambio diferencial. Lo vamos a asociar a cuando existan cambios infinitamente pequeños y también que se está tomando una aproximación lineal entre variables cuya función no se conoce, se desconoce. Entonces supongamos, ya hablando de la termodinámica, que tenemos el sistema y las tres coordenadas que lo describen. Una de ellas, supongamos que experimenta un pequeño cambio, o de manera que el sistema experimenta un pequeño cambio de estado. Entonces, en termodinámica, todo infinitésimo debe satisfacer la condición de representar un cambio en la magnitud que sea pequeña respecto a la magnitud misma, ¿sí? Y mayor en comparación con el efecto producido por el comportamiento de algunas moléculas. Es decir, la presión, ¿sí? El cambio de presión que se dé en un sistema debe ser pequeño ese cambio en comparación con el valor de la presión, ¿sí? Pero debe ser mayor en comparación con el efecto producido en todo el sistema como tal. Entonces podemos imaginar la ecuación del estado de forma que una coordenada aparezca en función de las otras dos, como hemos venido diciendo. Imaginemos que la presión y la temperatura son las funciones independientes, entonces el volumen queda como función de la temperatura y la presión. Sí, del teorema fundamental de la derivada parcial, ¿sí? Nos permite escribir eso. Tenemos que el diferencial de volumen, cuando el volumen es una función que depende de dos coordenadas, puede ser escrito así: la derivada parcial de volumen con respecto a la temperatura por el diferencial de temperatura más la derivada parcial del volumen con respecto a la presión por el diferencial de P. Entonces en este caso la presión es constante. Sí, voy a derivar asumiendo que la presión es constante y luego en este caso voy a derivar haciendo que la temperatura sea constante. Entonces vemos de acá que cada derivada parcial, ¿sí?, es a su vez función de la temperatura y de la presión. Entonces resulta que ambos de estos elementos, ¿sí?, ambas derivadas parciales tienen un importante significado físico.
Sí, de lo que vimos en física 2, podemos recordar que es el coeficiente de dilatación cúbica. Si primero definimos un coeficiente medio, ese coeficiente medio sería la variación del volumen por unidad de volumen entre la variación de la temperatura. Si recordamos de lo que vimos en física 2, entonces si esta variación de temperatura se hace infinitesimal, podemos hablar de entonces de coeficiente instantáneo de dilatación cúbica y tenemos esta expresión. ¿Sí? Entonces, si observamos acá, el coeficiente de dilatación cúbica se denota por beta y sería el inverso del volumen, 1 sobre b por la derivada parcial de b con respecto a teta, de esta forma. Y luego el siguiente término, el segundo término, corresponde a la compresibilidad isotérmica. Sí, está denotado por esa letra griega kappa y es el negativo del inverso del volumen, 1 sobre b, por la derivada parcial del volumen con respecto a la presión. Entonces, este término corresponde a dilatación cúbica, dilatación, y este término corresponde a compresibilidad. Bien, ahora podemos también resolver la ecuación de estado para P. ¿Sí? Al principio hemos establecido el volumen en función de temperatura y presión. También podemos establecerlo como presión en función de temperatura y volumen y aplicar el mismo teorema. Tendríamos esta expresión, que es aplicando el teorema. Finalmente, si hacemos la temperatura en función de la presión y el volumen, entonces tendríamos esta tercera expresión. Ahora vamos a recapitular lo que hemos visto con respecto a los cambios diferenciales de estado, mencionando algunos algunos teoremas matemáticos. Sí, vamos a reiterar lo que hemos dicho sobre los cambios de estado diferenciales y también mencionar algunas otras propiedades o teoremas que vamos a utilizar. Imagínense que tenemos esta función, ¿verdad? Hemos venido hablando desde la sesión anterior. ¿Sí? Una función que depende de tres coordenadas, x, y, z. Entonces, si imaginamos si imaginamos x como función de y y z, es una combinación lineal. Si imaginamos a x como función de y y z, entonces podemos aplicar este teorema, como ya mencionamos anteriormente. Asimismo, podemos hacer que y sea una relación que queda dependiendo de x y z, y podríamos aplicar también el teorema, de nuevo el teorema. Entonces tenemos estas dos expresiones, ¿sí? Acá tenemos diferencial de y, diferencial de z, acá tenemos diferencial de x y acá tenemos diferencial de z. Esto es igual a la diferencial de x, todo esto es igual a la diferencial de y. Entonces, observando eso, podemos despejar de la segunda ecuación sí, podemos sustituir. ¿Sí? Sustituir en la segunda ecuación este diferencial de y, lo podemos sustituir acá en la primera. Entonces tendría este elemento, si siguen el mouse, esta derivada parcial es esta,
y el diferencial de y sería toda esta ecuación, ¿no? Este primer elemento sería este y este segundo elemento sería esto, más lo restante que está acá, que es este elemento. Luego lo que observo de acá es que acá tengo de x, acá tengo de z y acá tengo de z. Entonces puedo agrupar y que me queden un término en función de d multiplicando por dx y el otro término multiplicando por dz. Entonces paso a multiplicar todo esto, ¿sí? A multiplicar esto por esto, más la multiplicación de esto por esto, y luego agrupo sacando factor común de z. Entonces eso me hace llegar a esta expresión, ¿verdad? Aquí sencillamente, ¿verdad? He multiplicado este por este y me da este término. Luego he multiplicado este por este y saco factor común de z y me da este por este, es este término, más este término solito. Ahora, podemos analizar dos casos. Podemos analizar el caso en que z sea constante, o sea que dz es igual a 0, y que dx no es igual a 0, obviamente. Y luego analizar el caso en que x es constante, o sea que dx es igual a 0, y que dz no es 0. Entonces, si analizamos el primer caso en que dz sea 0, ¿sí? Todo este término se va. Si dz es 0, 0 por esto, todo esto se va. Y entonces me queda simplemente esta ecuación, dx igual al producto de estos dos derivadas parciales. Entonces esto lo podemos visualizar, ¿sí? Como si pudiéramos tomar estos elementos como algebraicamente. Entonces esto que está aquí multiplicando pasa aquí a dividir, dx entre dx es 1. Y entonces esto me lleva a esta expresión, ¿sí? Multiplicar la derivada parcial de x con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a x, esto es 1. O escrito de otra forma, estoy encontrando la inversa. Esto que está multiplicando va a pasar aquí abajo a dividir y tengo esto. Ahora, ¿qué pasa si dx es 0? Esto era si dz es igual a 0. Si dx es 0, este elemento se hace 0 y este dx es 0 también. Entonces solo me queda esta expresión igual a 0. Si el de z se elimina y me queda solo esta expresión de arriba, ¿no? Estos tres elementos. Estos tres elementos igual a 0. Eso se puede escribir de esta forma. Sí, se puede escribir de esta forma. Esto que está positivo, sí, va a pasar a este lado negativo y tengo esta ecuación. ¿Sí? Y luego multiplico, lo puedo ver de esa forma, luego multiplico toda la ecuación de arriba, lo multiplico por la derivada parcial de z, la derivada parcial de x con respecto a z, y llego a la segunda expresión. Entonces, si ya lo analizamos con las coordenadas termodinámicas, tengo por ejemplo esta ecuación en función de las coordenadas termodinámicas me quedaría así. Acá en este caso estoy tomando como x y z son las variables dependientes, entonces en este caso las variables dependientes son la presión y la temperatura y sí, las variables acá, ¿verdad? Acá se puede observar que x y z son las variables independientes y acá lo puedo visualizar.
Ahora, de tener esta ecuación, ¿sí? De tener esta ecuación acá y de lo que dije en la diapositiva anterior, puedo recordar la definición de la compresibilidad, del coeficiente beta y de de capa. Sí, la expansión. Entonces, sustituir. Yo observo aquí la derivada parcial de b con respecto a teta, la derivada parcial de b con respecto a teta. Entonces, sustituyo acá. Y de acá veo la derivada parcial de volumen con respecto a presión. Acá veo inverso, la derivada parcial de presión con respecto a volumen. ¿Sí? Aplicando esto, es fácil de ver que al final llego a esta expresión. Este negativo se me va después con este negativo y me queda así. La derivada parcial de la presión con respecto al teta, si se mantiene el volumen constante, o sea que P y teta son variables independientes, es lo que intentaba decir hace un minuto. Esto es igual a la razón entre la compresibilidad, el coeficiente de dilatación, el coeficiente de dilatación, beta, y el coeficiente de compresibilidad kappa. Sí, creo que antes lo dije mal, pero beta es dilatación y kappa es compresibilidad. Bien, entonces, por último, mencionar que podemos hacer el análisis teniendo diferentes las ecuaciones. O sea, acá en este caso hicimos x en función de y z, y luego podemos ir como permutando, ¿no? Entonces aquí tendríamos p en función de teta y b, o podríamos tener p en función de teta y p. Sí, si tenemos esta, sí, si tenemos este caso, sí, pero esta ecuación debió haber salido antes, ¿verdad? Esta ecuación es ya para pasar de forma general a forma específica. Entonces acá tenía x y acá solo hago el cambio de coordenadas, ¿no? Entonces al final la teta y p son las coordenadas que están independientes. Bueno, entonces si hago esto en función de, si pongo p como la función que dependa de la temperatura y el volumen, entonces obtengo expresiones diferentes. Llego a estas expresiones. En este caso llegaba a esto, ¿sí? De analizar esto, partiendo de acá, llegaba a esto, y si parto de acá, llego a esta expresión que de P es igual a beta sobre kappa por el diferencial de teta menos 1 entre K sobre V por el diferencial de volumen. O sea, como llego a esta expresión, simplemente hago estas derivadas parciales. ¿Sí? Hago estas derivadas parciales. Y tenemos el caso cuando el volumen sea constante. Entonces, a volumen constante, o sea, si esto se hace 0, me quedaría solamente esto, ¿no? dp igual a beta sobre kappa por d teta. Y si tomamos un estado final y un estado inicial, en las presiones tengo que integrar esto, la parte derecha e izquierda simplemente es la diferencia, ¿no? Presión final menos presión inicial. Y para ciertas regiones, ¿no? En ciertas sustancias, beta y kappa pueden ser considerados como constantes, entonces salen de la integral. Entonces puede integrar la temperatura, la temperatura 1 es la temperatura 2, y de igual forma me queda como un cambio. Si son infinitamente pequeños, entonces cambia de presión,
es igual a compresibilidad, dilatación entre compresibilidad por el cambio de temperatura. Estas relaciones son importantes, los teoremas matemáticos son importantes tenerlos presentes. Esta relación recibe el nombre de relación de reciprocidad y esta relación se llama relación cíclica, como se puede ver aquí, XYZ, YZX, ZXY, y se suele utilizar mucho en termodinámica. Vamos a terminar esta sesión. Si van a revisar la guía de estudio, vemos que lo que hace falta para la sesión de mañana es ver algunos ejemplos. Ya ustedes pueden aplicar todo lo que se ha visto acá en estas ecuaciones, en estos teoremas de manera general, que no es nada difícil, solo es muy fácil de ir sustituyendo, de sacar derivadas parciales y todo. Pueden irlo a aplicar con un ejemplo en los ejercicios del final del capítulo 2. Hay unos ejercicios para aplicar estos teoremas. Ahora, eso lo vamos a hacer algunos ejemplos el día de mañana. Para terminar la sesión de hoy, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde podamos aplicar el diagrama PV, el diagrama PT y algunos de estos también teoremas. Veamos el ejemplo, dice de la siguiente forma. Se tiene una cantidad de aire a 300 Kelvin de un volumen específico de 0.86 metros cúbicos por kilogramo. El estado del aire cambia por una perturbación externa a 300 Kelvin y 0.87 metros cúbicos por kilogramo. Estimar el cambio en la presión del aire asumiendo que el aire es un gas ideal, y tenemos ahí el valor de la constante R, que para aire, solo aire sin vapor de agua, R está por este valor, que ya está aquí también en unidades de volumen específico. 0.187 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin. Sí, este es un ejemplo. También al final del libro, cuando llegamos a esta expresión, ahí en el libro, perdón, al finalizar esta sección del capítulo 2, hay un ejemplo numérico. O sea, de introducir datos, vayan a revisarlo. No es un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer este ejemplo. Bueno, entonces vean que para cada cosa que yo haga, como ustedes saben en problemas de física que se aplican teoremas matemáticos, propiedades, que el lenguaje en la matemática tenemos que argumentar el por qué es válido utilizar una u otra propiedad. En este caso, como es un video, la argumentación la voy a hacer brevemente hablada, pero en el caso de una prueba escrita, ustedes tienen que escribir los argumentos. Ahora, escribirlo de manera muy concisa, ¿no? Es decir, se utiliza esto por la razón tal, y así ir validando, ir argumentando el por qué utilizan una ecuación u otra, el por qué es válido utilizar una propiedad matemática, un teorema matemático u otro. Eso me va a permitir a mí evaluar si de verdad están comprendiendo o pues solo están haciendo algo muy mecánico. La idea es que se llegue a la comprensión. Entonces, vamos a ir argumentando de esta forma. Bueno, lo primero que observamos es que los estados son ligeramente diferentes. Al inicio tengo una temperatura de 300 Kelvin y al final una temperatura de 302 Kelvin. Es un cambio muy pequeño de 2 Kelvin. El volumen más pequeño aún, de 0.86 a 0.87 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, son cambios pequeños, significa que un diferencial de temperatura es correcto, es una aproximación correcta decir que sea esto igual a un cambio de temperatura. Entonces el diferencial de temperatura lo puedo poner así, aproximadamente igual al cambio de temperatura, y la temperatura final es 302, la temperatura inicial 300, entonces un cambio de 2 Kelvin.
Lo mismo puedo hacer con el volumen. El diferencial de volumen es aproximadamente igual al cambio de volumen y eso es igual a 0.86, 0.01 metros cúbicos por kilogramo. Me están pidiendo estimar el cambio en la presión y me están diciendo que es un gas ideal. Entonces tengo la ecuación del gas ideal, presión por volumen, en este caso volumen específico, igual a R por T. Entonces, como lo que me piden es estimar el cambio en la presión, despejo la presión, me queda así, RT entre V. Y de aquí observo, ¿verdad?, que la presión es una función de la temperatura y del volumen, como pude haberlo deducido antes, ¿no? Estamos controlando, por decirlo así, las variables independientes van a ser la temperatura y el volumen, y la variable que va a quedar dependiente de esas dos es la presión. Entonces acá lo observan, la presión es una función de dos coordenadas. Entonces, ¿qué hago para estimar el cambio de presión? Bueno, puedo aplicar el teorema de las derivadas parciales y obtendría eso, ¿no? Ya sé por el teorema que esto va a ocurrir, diferencial de P es igual, entonces tengo que derivar parcialmente porque hay dos coordenadas. Me queda esto. Entonces vean que este ejemplo es sencillo y se puede realizar al estilo de física elemental, ¿no?, de física 2. O sea, aplicar la ecuación del gas ideal para un estado inicial, luego aplicar la ecuación del gas ideal en un estado final, restarlos y pues tener la presión. Pero ahorita lo que estamos viendo es entendiendo todo lo que hemos dicho de los teoremas matemáticos y también darle una interpretación geométrica en los diagramas, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden comprobar o lo pueden evaluar haciéndolo de la manera elemental, simplemente despejando para un estado y después despejando para otro estado, para el estado final. Bien, entonces tenemos esta ecuación, esta expresión, ¿sí? Y procedemos a derivar parcialmente. Tengo esta función RT entre B, la derivada parcial con respecto de P con respecto a la temperatura, pues es simplemente tomo que la velocidad es constante, entonces la derivada parcial de la temperatura con respecto a la temperatura, eso es 1, entonces simplemente me quedaría R entre B por dt, ¿verdad? Y luego derivando esto con respecto a volumen, haciendo que la temperatura sea constante, entonces RT sale como constante y me queda solo 1 sobre B. Este 1 sobre B lo puedo reescribir como B a la menos 1 y la derivada de eso, ¿verdad?, porque con respecto al volumen, la derivada de eso es pues menos 1, menos 1, menos 2. Entonces me queda menos 1 medio de, perdón, menos 1, menos 1 es menos 2, entonces eso me queda menos 1 sobre b cuadrado. Eso que les he dicho que es muy fácil de visualizar, queda acá, ¿verdad? Queda acá listo, acá me dio 1, solo me queda r entre b por este dt que ya estaba acá, y acá esto me da 1 sobre b cuadrado, rt era lo constante, sale, y el negativo me queda porque era pues b a la menos 1, entonces me queda esta expresión. RT entre b cuadrado por db. Sí, este es dp. Ahora, lo que me piden es estimar el cambio en la presión, entonces de la misma forma que hice antes, si el cambio en la presión es pequeño, puedo considerar el diferencial de presión como cambio de presión. Sí, ya tengo acá la aproximación que dt sería 2 Kelvin, dt es delta T y es 2 Kelvin, y dB es delta V y es 0.01 metros cúbicos por kilogramo. Pero ¿quién sería T y quién sería V? Si tengo dos valores, pues lo lógico sería tomar el valor promedio, ¿verdad? Entonces el valor promedio entre 300 y 302
301, ese sería T, y el valor promedio entre 0.86 y 0.85, y 0.87 es 0.885, 0.865, ¿sí? 0.86 más 0.87 entre 2, eso es 0.865. Entonces, teniendo eso claro, ya paso a sustituir. R está aquí, factor común sale para no sustituir dos veces. Entonces, R es 0.287, acá está, R con sus unidades. Y luego está acá dt, que es 2 Kelvin, entre B, que es el valor promedio de 0.86 y 0.87, o sea, 0.865. Y luego tengo aquí menos T, que es el valor promedio entre 300 y 302, 301 Kelvin, y dB, que es 0.01 metros cúbicos por kilogramo, entre el volumen al cuadrado, que es de nuevo el promedio del volumen al cuadrado. Entonces de aquí veo que las unidades son consistentes, ¿verdad? Metros cúbicos por kilogramo se elimina con este metros cúbicos por kilogramos, Kelvin está abajo, se elimina con Kelvin, y lo mismo pasa en este otro lado, quedándome únicamente kilopascales. Si lo calculo por separado para después hacer una observación, si multiplico esto por el primer término, obtengo un valor, menos esto por el segundo término, obtengo estos dos valores, ¿no? Al primero, 0.664 kilopascales menos 1.155 kilopascales. ¿No? Entonces, este valor viene de acá, que esto viene de acá, y esto viene de acá. Es este término. Y este valor, consecuentemente, ¿no? Este valor es de esto, multiplicación por esto, que viene de acá, y esto viene de acá. Entonces, al restarlos, me da, si veo que el final es menor que el inicial, perdón, el estado final, sí, es menor que el inicial, eso significa que hay una disminución en la presión, menos 0.491 kilopascales. O sea, si esto es un delta P, este es estado final menos estado inicial, y esto es negativo, significa que hay una disminución, un descenso. Ahora, esa es la respuesta, ¿no? Llegué a la respuesta, estimar el cambio en la presión del aire, pues el cambio es un descenso, ¿sí? Al aumentar la temperatura de 300 a 302, al aumentar la temperatura en 2 Kelvin y aumentar el volumen en 0.01 metros cúbicos por kilogramos, resulta que la presión disminuye en 0.491 kilopascales. Pero evaluemos o analicemos lo siguiente. Si yo tomo el caso en que estudio un proceso isotérmico, ¿sí? En que la temperatura sea constante, entonces este término de acá se hace cero, ¿verdad? dt es cero, porque temperatura es constante, solo me queda este término. Este término ya lo analicé aquí y corresponde a menos 1.155 kilopascales. Entonces, escrito de otra forma, sería así, ¿no? Escrito de esta forma. Este término, si en el mouse, la diferencial de la presión con respecto al volumen, tomando la temperatura constante, lo derivo todo, lo calculo y al final llego a esta expresión, menos 1.155 kilopascales. Esto es cuando es un proceso isotérmico. Sí, la temperatura es constante. ¿Qué pasa si el volumen es constante? Si el volumen es constante, esta dB es igual a cero. Todo este término se hace cero y solo me queda esto. Entonces solo me queda esto, es decir, solo me queda el primer elemento de acá, 0.664 kilopascales. Escrito de otra forma me quedaría así.
Sí, la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura cuando el volumen es constante. Entonces aquí aplicando la propiedad se puede llegar a esto, ¿no? Que esto es este elemento, esto es este elemento. Ahora, por las propiedades de los teoremas matemáticos, entonces yo puedo saber que dP va a ser igual a este diferencial de la presión cuando la temperatura es constante, ¿sí? Esta derivada parcial, este diferencial parcial, más el diferencial parcial de la presión cuando el volumen es constante. ¿Sí? Y eso, al sumarlo, ¿sí? Me da la misma respuesta que tuve antes, menos 0.491 kilopascales. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo puedo verlo de forma seccionada, ¿no? Puedo llegar a un estado final desde un estado inicial a un estado final, llegar a esta respuesta, o puedo llegar primero de un estado eh, mediante un proceso isocórico y luego isobárico y luego mediante un proceso isotérmico, o sea, haciendo el volumen constante y luego haciendo la temperatura constante y llegar al mismo resultado. ¿Qué me está indicando esto? Una trayectoria seguida diferente. Entonces lo podemos analizar eso para finalizar en un diagrama, en una superficie, en un diagrama PVT. Aquí lo podemos analizar. Acá está la imagen, sí, pero lo vamos a hacer aparte para terminar la clase. Lo vamos a hacer aparte acá, sí, para que se entienda mejor. Este elemento de acá, sí, lo tengo allá, esta imagen. Y vamos a ir analizando. Entonces, recordemos, vamos a tomar estos elementos, estas figuras, estas formas para ayudarnos. Entonces, vean, tengo los tres planos, los tres diagramas, el diagrama TB, el diagrama PB y el diagrama PT. Me puedo ir imaginando la situación en cada uno de esos tres planos para ir interpretando. Vamos a omitir las unidades para ahorrar palabras. Solo vamos a ir mencionando las cantidades para imaginarnos los tamaños, las magnitudes de esas variables. Entonces imagínense, en un inicio, lo primero que vamos a hacer es poner esto. En un inicio tengo acá, para un volumen de 0.86, tengo una presión de, una temperatura de 300 en este punto. ¿Sí? Entonces vamos a poner esto acá para imaginarnos. Esto es un ejemplo, como vimos antes en la superficie, cuando estábamos estudiando la superficie, es un ejemplo de un sistema hidrostático no compresible. ¿Se recuerdan? Que si cambio una variable, los otros dos permanecen constantes. Es así tal cual. Entonces, de poner esto aquí encima, se puede ver más fácil la variación que existe de la presión, ¿sí? Porque la variación de la temperatura y del volumen es fácil de visualizar. De repente la variación de la presión podría confundirse o algo. Entonces acá se puede ver, tengo aquí la superficie, esta superficie superior, y luego veo que esta superficie verde es el estado final, ¿no? Entonces hay una variación, ha pasado de esta línea, ha pasado a esta línea. Sí, pero no solamente ha pasado eso, sino que ha ido cambiando en el volumen y en la temperatura. Entonces hay que imaginarlo. O sea, primero estoy en este punto, en este estado inicial, en 0.86 y 300, y luego voy variando, podría variar acá,
pero no, estoy variando directo de una forma lineal en este diagrama de B hacia este volumen de punto 86 a punto 87. Estoy cambiando el volumen y la temperatura. A medida que el volumen aumenta, la temperatura también aumenta en la misma proporción, ¿sí? Pero resulta que también la presión va cambiando. Entonces, si vemos la presión en el plano, si nos imaginamos la presión en el plano PT, son como, son planos perpendiculares, ¿sí? Son láminas que están perpendiculares a este plano. Entonces, una de esas láminas, que está en este punto, se inclina. Entonces, tengo un estado inicial y tengo un estado final. Ahora, no nos debemos confundir porque no significa de que esta es la presión final, no, ¿verdad? Esta es la parte posterior. Esta sería la presión final. Entonces lo vamos a poner con líneas para que sea más fácil. Tengo aquí un estado inicial, presión, volumen 0.86, temperatura 300. A este punto le corresponde una determinada presión que no calculamos, ¿verdad? Solamente lo que calculamos fueron los cambios. Entonces, una determinada presión, una presión de un estado inicial. Ahora, cambiamos el volumen y cambiamos la temperatura. Pasamos de un volumen de 0.86 a 0.87 y de una temperatura de 300 a 302 en este punto. Entonces, en este punto estaría el estado final. Vamos a poner esta línea acá para que se vea mejor. Entonces, vean, este es el estado inicial y este es el estado final. Ahora, para visualizar el cambio, ¿sí? Y que no nos confundamos, entonces puedo poner estas líneas amarillas, todas son de la misma longitud, ¿verdad? Y las líneas celestes también todas son de la misma longitud. Entonces, esta misma línea la proyecto acá, porque estamos en 3 dimensiones, la proyecto acá y entonces aquí ya es muy fácil de ver. Si la proyecto acá, me queda así, me queda este pedacito azul que es precisamente el cambio en la presión y que está señalado aquí. Está señalado acá, el cambio de presión es 0.491 negativo. ¿Por qué? Porque la presión inicial, ¿sí? La presión inicial era esta, en este punto, una presión mayor, y la presión final era esta, o la proyección acá era esta, es una presión menor, entonces es un descenso, pasó de este punto a este punto, obteniendo esta respuesta que es la que vimos en los cálculos, ¿no? Observándose aquí esta respuesta, que es la que obtuvimos en los cálculos, menos 0.491. Ahora, ¿qué pasa si analizamos el proceso isocórico y el proceso isotérmico? Si analizamos esta parte a volumen constante o a temperatura constante. Entonces, para eso vamos a ir colocando estas diferentes líneas. Tenemos acá, si colocamos la proyección de esta sobre esta línea, me queda acá. ¿Sí? ¿Sí? Y observamos que queda justo sobre esta línea. Si proyectamos esta línea de acá, que es esta misma, ¿verdad? Del inicio, la proyectamos acá. Y si proyectamos esta línea de acá a acá, podemos observar aquí, ¿verdad? Queda justo sobre esta línea. Sí, ahora, bueno, esta está de más, ¿no?
Esta está aquí, que es esta misma que está acá. La vamos a dejar aquí igual para que se observe esta variación, ¿verdad? Esta pequeña variación es esta misma pequeña variación. Solo es para visualizar más fácil. Esta pequeña variación es la respuesta de menos 0.491. Ahora, si también proyectamos estas, entonces proyectando esta del final, el estado final, la proyectamos acá. Si me queda justo en esta línea, y si proyectamos esta, la proyectamos finalmente aquí, me queda sobre esa línea, ¿verdad? Entonces aquí es bien fácil de visualizar que este pedacito es este pedacito es este mismo, ¿sí? Y observar que ese es ¿verdad? De P, el cambio de la presión. Ahora, si analizamos entonces, teniendo eso así, analizamos el cambio isocórico a volumen constante. Nos ubicamos en 0.86, aquí está 0.86, en un estado inicial de 300 Kelvin. Entonces, quiero cambiar la temperatura, pasar de 300 a 302, pero sin cambiar el volumen. Entonces lo haría sobre esta línea. ¿Sí? Sobre esta línea pasaría de 300, o sea, no en este plano, ¿verdad? Porque hay una presión, pero solo para visualizar, de 300 a 302 me iría sobre esta línea para que el volumen se mantenga constante. ¿Sí? Viéndolo acá, en este punto, viéndolo acá en donde tiene el determinado valor de presión, ¿sí? Este cambio, ¿sí? Lo paso hacia aquí arriba. ¿Sí? Entonces veo que acá en el estado inicial tenía una presión determinada. ¿Sí? Vamos a poner esto aquí para visualizar. Más o menos, queda más o menos. Sí, acá vemos el estado inicial. Sí, que más o menos queda justo. Entonces, en esta estaba el estado inicial, en este punto, está el estado inicial con una determinada presión. Y si hacemos un cambio en este punto, un cambio de 300 Kelvin a 302, pero de forma isocórica, ¿sí? A volumen constante nos vendríamos por esta línea hasta este punto. ¿Sí? Entonces en ese punto vamos a colocar, para que se observe mejor, esta línea. ¿Sí? Y de ahí ya podemos observar entonces que cuando el proceso es isocórico, ya podemos mencionar más fácilmente, ¿no? Cuando el cambio se da en un proceso isocórico, entonces tengo esta línea acá, ¿sí? Y tengo que sería, en esta línea sería la presión final, ¿sí? Si observo acá, lo vamos a poner acá para que se vea mejor, y vamos a poner esta aquí, perdón, esta. ¿Sí? Entonces tengo estas dos presiones. ¿Sí? Cuando el volumen es constante, entonces tengo una presión, esta sería la presión inicial, ¿sí? Que vimos que estaba acá, ¿sí? Sobre esta línea, estaba acá, en este punto sobre esta línea, acá, esta es la presión inicial, y entonces la presión final sería esta, que ya habíamos señalado acá. Entonces la presión inicial es mayor menos la presión final, que es más pequeña, nos da un cambio positivo, o sea que ha habido
un incremento, ¿no? La presión final es mayor que la presión inicial. ¿Sí? Y esta es la presión inicial, ¿verdad? Vemos que las líneas verticales en azul se refieren al estado inicial, ¿ok? Para que se pueda visualizar mejor. Entonces, este es el estado final, ¿verdad? Porque seguimos que, vemos acá que siguió un proceso isocórico. Pasó de 300 a 302, pero sin cambiar el volumen. Entonces nos movimos sobre esta línea, quedamos en este punto, y en este punto, para verlo mejor, trazamos esta línea vertical acá, naranja. Entonces, esta presión mayor menos esta presión menor me da este cambio positivo, un incremento en la presión. El mismo análisis hacemos para un proceso isotérmico, ¿sí? Cambiar el volumen de 0.86 a 0.87, manteniendo la temperatura constante, o sea, nos ubicamos en el estado inicial, acá, en 300 Kelvin, ¿sí? Me ubico aquí en 300 Kelvin y en el estado inicial estoy acá. Estoy acá en el estado inicial, ustedes pueden observar. Y luego, en el estado final, me vengo para acá, ¿sí? Sobre la misma línea de 300 Kelvin y llego a 0.87. Entonces de aquí puedo ver, como ya señalé antes, que esta sería la presión final, ¿sí? Esta está aquí, ¿verdad? Sería la presión final, está aquí señalada, y esta sería la presión inicial. Entonces la presión final es menor que la presión inicial. Sí, vamos a ponerlo, aquí está, en esta línea, acá, ¿ok? Esta línea o esta que está aquí es la misma, ¿verdad? Esta es paralela a este, son del mismo tamaño, para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? ¿Acá? Esta misma. Entonces de ahí puedo observar a través de un diagrama, o geométricamente, validar lo que he realizado antes. Entonces tengo aquí la presión disminuye cuando el proceso es isotérmico, ¿sí? Pasa cuando el proceso es isotérmico, la temperatura paso de un volumen a un volumen final a una temperatura constante. Entonces, esta presión tiene un valor, esta presión es menor, y el cambio entre estas dos presiones acá me está señalando que es menos 1.155. Pues ahora, si sumo esto más esto, sí, me da este valor. En otras palabras, este de P es este pedacito de acá. ¿Sí? Y ahí estoy interpretando geométricamente prácticamente la definición de una derivada parcial. Ustedes recuerdan de matemática 2, que es una derivada parcial. Nos vamos a quedar hasta acá. Les recomiendo que vayan a estudiar de nuevo esta parte y lo apliquen con un ejemplo. El 2.1, el primer ejemplo del capítulo 2, pues ya lo podrían realizar. Mañana vamos a hacer ejemplos de esto.